Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Dana, Ana, Horacio. Somos poquitos hoy, pero bueno, vamos a trabajar un poquito en este tema de ciberseguridad. Horacio, si querés prender cámara y presentarte, estaría buenísimo. Mientras tanto, te voy diciendo quién soy yo. Trabajo hace muchos años en tecnología y bueno, últimamente, los últimos 20 años, me dediqué al tema de ciberseguridad en distintas compañías, fundamentalmente bancos. Así que bueno, hemos tenido muchas aventuras en este negocio de la ciberseguridad, sobre todo en los últimos años, que los muchachos se han puesto muy complicados. Y la tecnología nos ha llevado a forzar límites que antes no teníamos. Hola Santiago, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Sabrina, bienvenida. Bueno, si les parece, arrancamos con lo que traje preparado hoy, que les preparé una presentación más que nada para ir guiándonos, ¿no? En lo que es esta, este tema. Así que bueno, empiezo. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, como somos poquitos, podemos interactuar mucho, de manera que directamente prenden cámara o abren audio e interrumpen. Bien, estamos ante un paradigma nuevo de la seguridad. La verdad que todos los años anteriores, la seguridad era básicamente cerrar las puertas de afuera. Desde el punto de vista informático, esto es tener un buen firewall, tener un buen antivirus y bueno, a lo sumo un WAF, ¿no? Un firewall de aplicaciones, pero no era necesario tener temas de defensa muy fuertes ni sistemas de resiliencia muy importantes porque lo que podía suceder era relativamente poco. Eran muy fuertes las defensas y lo que sucedía normalmente es que había alguno que se dedicaba a tratar de hackearnos la defensa, entrar, pero no había grandes dramas. Pero en los últimos años, fundamentalmente desde la pandemia, eh, todo el tema ciberseguridad saltó a un primer plano. ¿En qué aspectos? Y en dos aspectos fundamentales. Un aspecto es el tema de los fraudes a nivel de todas las compañías bancarias o fintechs, como puede ser Mercado Pago o alguna de las fintechs que hay, ¿no? Ualá o cualquiera de ellas, se ha visto un incremento en todo lo que es el tema fraude. Pero, bueno, el tema fraude es un capítulo aparte que tiene que ver con mecánicas más de inteligencia social y ese tipo de cosas que no es precisamente lo que vamos a ver en esta clase. Pero desde el punto de vista de lo que es la seguridad más cruda y dura, ha habido una potenciación enorme, sobre todo a partir de la irrupción de la inteligencia artificial a niveles populares. ¿Qué sucede? Así como nosotros utilizamos la inteligencia artificial para hacer algunas cosas mejores, también hay gente que se dedica a aprovechar la inteligencia artificial para depurar los ataques. Entonces, bueno, vamos a arrancar con esta breve discusión. ¿Cómo vemos nosotros el tema? Se acabó el fin de la seguridad estática, es lo que les decía al principio, ¿no? Buscábamos blindar completamente todo el acceso
a quien no tuviera acceso permitido y con eso estábamos más o menos tranquilos. ¿Qué pasa? Teníamos casi todas las instalaciones, las teníamos en nuestras instalaciones físicas, ¿no? Como decimos en informática, on-premise, pero bueno, desde hace un tiempo empezamos a poner cosas en la nube. Y ahí cambia bastante el paradigma. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en casa lo podemos defender tranquilos desde nuestra propia infraestructura. Lo que tenemos en la nube ya dependemos de un proveedor que tenga ciertas capacidades de defensa a nivel nube, que en general son buenas, pero nos dan una brechita un poco más amplia de riesgo. Y tuvimos que pasar en estos últimos 2 o 3 años, por decirlo de una forma. En realidad, hace más tiempo que estamos trabajando en esto, pero en los últimos 2 o 3 años se precipitó mucho todo esto y hemos tenido que pasar a una ciberresiliencia. Tenemos que estar más activos respecto de las amenazas. Tenemos que prevenirlas de otra forma. Eh, Anticipar los ataques, anticipar las distintas estrategias de ataque de nuestros adversarios y, sobre todo, potenciar la capacidad de restauración. Porque lo que decimos siempre en el rubro este de la ciberseguridad es no si nos van a atacar o no si nos van a poder penetrar las defensas o no, sino cuándo va a suceder, porque alguna vez va a suceder. La clave de esto es tener bien claro cómo vamos a volver a pararnos una vez que que suframos un ataque. Bueno, ustedes habrán escuchado de cientos de ataques diferentes, ahora está todo muy divulgado, ¿no? La prensa ahora sí se hace eco de los ataques, hace unos años nadie se enteraba si alguna empresa había tenido o no un ataque informático, pero ahora sí, nos enteramos permanentemente de esto. Y bueno, vieron que lo que más se habla es del ransomware, por ejemplo, que es cuando nos secuestran toda la infraestructura informática, encriptan los datos, capturan servidores y bueno, nos piden un rescate para restaurar la infraestructura. Bueno, esto es algo que viene sucediendo desde hace unos 5 años, más o menos 6 años, fuertemente. En realidad es anterior, pero fuertemente se empieza a escuchar o se vive desde los últimos 5 años, por decirlo de una forma. Bueno, ¿esto a qué nos obliga? A tener una infraestructura que tenga las capacidades de restaurarse lo antes posible ante estos ataques. ¿Qué sucede? La industria cambió, como les decía. Así como nosotros tenemos inteligencia artificial para potenciar nuestro negocio, los delincuentes también tienen inteligencia artificial para mejorar sus capacidades de ataque. Hoy por hoy hay bots que están permanentemente escaneando vulnerabilidades, escaneando puntos de entrada a las infraestructuras y cuando detectan algo ya lo registran para lanzar un ataque más profundo. Se ha mejorado muchísimo y suena feo, pero se ha mejorado muchísimo en todo lo que son los phishings. Eh, si ustedes están en el rubro o si han recibido alguna vez algún phishing, algún correo falso o algún WhatsApp falso o algún mensaje SMS falso, se habrán dado cuenta que antes, hace un tiempo, bueno, uno podía detectar los mails, sobre todo los mensajes de WhatsApp, porque había o algún defecto en la construcción del mensaje o en el logo de la empresa con el que nos mandaban el mensaje, que a veces no estaba, o había alguna falta de ortografía, pero hoy hay phishing que nosotros llamamos hiperrealistas, que tienen modelos que se basan en modelos de lenguaje que generan las comunicaciones de una forma muy creíble. Entonces nos vemos en la situación de que no terminamos de saber con precisión si el mensaje es real o si no es real. Yo personalmente desconfío absolutamente de todo lo que me llega por mail, sobre todo cuando viene algún mail diciéndome que debo impuestos o que debo alguna cuota de algo o de las tarjetas o de los bancos, porque realmente se ha depurado tanto toda esa industria que es muy difícil discernir entre un mail verdadero y un mail falso o un WhatsApp verdadero y un WhatsApp falso. ¿Qué sucede en el rubro, en otros rubros? Bueno, hay malwares
que han evolucionado. Antiguamente los malwares tenían una firma, los veíamos desde el antivirus, los veíamos desde el firewall, pero bueno, hoy se ha introducido la mutación del código malicioso, entonces la firma que ayer detenía un malware, hoy ya no lo detiene porque ya mutó. Es como muy parecido a los virus de verdad, ¿no? A los virus biológicos. Van mutando y se van perfeccionando. De manera que el tema es que estamos luchando contra máquinas y no contra individuos. Para que se den una idea, hace unos 4 años más o menos, hubo unas campañas muy fuertes con bancos, sobre todo en bancos argentinos, hubo unas campañas muy fuertes de sustitución de identidad. Lo que hacían los delincuentes es publicar un sitio clonado del sitio del banco, como el acceso al home banking, capturaban las credenciales y después, para los bancos que tenían token y demás, lo que hacían era armar una ingeniería social para obtener tokens de los clientes y entonces hacerse del control de las cuentas. Al punto, al punto tal que se vendían estos accesos, o se vendían las cuentas hackeadas, o se vendían los kits para hacer el hacking en la dark web. Eh, bueno, a ver, digo, hacían, lo estoy hablando como en el pretérito, pero la verdad que hoy también se hace. El tema es que, bueno, todas las instituciones han mejorado mucho sus niveles de seguridad. Entonces, cada vez es eh, menos factible violar una cuenta o violar una infraestructura con este tipo de técnicas. Pero aún así sigue habiendo casos. La idea es trabajar, me adelanté, perdón. La idea es trabajar en capas. Otra vez me adelanté, perdón. La idea es trabajar en capas. Tenemos varias capas de infraestructura en nuestras capacidades y como les decía, la primera capa es el perímetro y la red, los firewalls, los IDS, los antivirus. No sé si me gustaría saber si alguno de ustedes es del rubro de la informática o es de algún otro área, para no entrar no hablar con tecnicismos que quizá no se expliquen. Si lo pueden escribir en el chat, estaría buenísimo. Mientras voy explicando, bajando lo más posible al lenguaje habitual, ¿no? A ver, acá hay un mensaje. Hola, buenas tardes. ¿Cómo es? No, no. Bueno, no sé lo que quiere decir, pero bueno. Bueno, no importa. Vamos así. Las capas de perímetro de red. Bueno, firewalls e IDS. Los firewalls son la primera barrera, que lo que funcionan es identificando, entendiendo cómo viene el tráfico y en función de una serie de estrategias que son firmas o dinámicas, bloquean o permiten el paso de los mensajes a la infraestructura. A ver, ahí estamos escribiendo. Sí, de mi lado, Santiago me dice que trabaja en una empresa de desarrollo de bots. Ah, bueno, bien. Bueno, entonces está familiarizado con las capacidades que hoy día tienen los bots, que son enormes. Se puede hacer bot de cualquier cosa. Y también nos dice, sí, así es. Bien, bueno, los IDS son sistemas que también analizan el tráfico y bloquean el caso de que haya un tráfico sospechoso. Después está la capa 2, que son los endpoints, los antivirus, los CDRs, que bueno, los antivirus todos estamos familiarizados, también tienen una serie de firmas, los antivirus más evolucionados que manejan, digamos, tienen alguna capacidad de análisis más profundo, ¿no? Basado en machine learning o en inteligencia artificial, tienen la posibilidad de bloquear eh, intrusiones de otro tipo y bloquear, digamos, que el malware que se haya introducido no se difunda
y quede el contenido por el antivirus. Luego está la capa 3, las aplicaciones, que tenemos los WAF, que son los Application Firewalls, que son dispositivos inteligentes que lo que hacen es conocen el tráfico normal de mis aplicaciones o de las cosas que yo tengo expuestas a la red y analizan que el tráfico sea consistente con estas aplicaciones. De manera que si hay algún tráfico que es inconsistente, lo bloquean. Y el desarrollo seguro, ni hablar de que cuando desarrollamos tenemos que desarrollar pensando de manera defensiva. La idea es que cuando se lanza un nuevo producto a la red, ¿no? Porque bueno, hoy por hoy todos los productos van a la red, prácticamente no tenemos nada que trabaje in-house. Pero bueno, tenemos que pensar que nos van a atacar. Entonces el desarrollo tiene que tener ya previstas los ataques por lo menos más estándar. Eh, un ataque estándar que ya está recontra súper estudiado cómo prevenirlo, por ejemplo, es la inyección de SQL. Cuando yo tengo un campo donde tengo que ingresar un dato, ¿qué sucede? Yo podría ingresar, como casi siempre el dato ese va a ir a parar a una consulta SQL, yo podría ingresar una consulta falsa para que el sistema, por ejemplo, me devuelva información que me sirva después para hacer algún tipo de intrusión o un hacking. Esto, digamos, es algo estudiado desde hace muchos, muchos años. La mayor parte de los desarrolladores y hoy día de los entornos de desarrollo ya prevén este tipo de cosas, pero igual hay que desarrollar siempre de manera defensiva. Yo no puedo dejar ventanas abiertas en mi desarrollo para que alguien pueda introducirse. Y por último, la capa de datos, en la cual lo que tengo que tener es, hoy por hoy, el concepto de los backups inmutables y el concepto del data loss prevention, ¿no? O prevención de pérdida de datos. ¿Qué quiere decir esto? El backup cifrado o el backup inmutable es que lo que tengo que conseguir es que el respaldo de mis datos de operativos no pueda ser afectado por ejemplo, por un ransomware. No pueda ser encriptado. Esto hay un montón de productos en mercado que lo permiten hacer. Básicamente lo que hacen es analizan el nivel de entropía de los datos para detectar si la entropía es muy grande o es muy chica, deciden si el dato es un dato sano o un dato encriptado. Y el Data Loss Prevention, que tiene que ver con la información que yo puedo perder o que se me puede fugar de la implementación. Nosotros, desde el punto de vista de la protección de las infraestructuras y de los datos, tenemos que cuidar un montón de cosas. Tenemos que cuidar que no nos puedan romper la infraestructura, o sea, meter algún tipo de virus que nos pueda desactivar, pero también tenemos que proteger los datos que tenemos en la infraestructura. ¿Por qué? Porque muchas veces a ver, hay datos que son clave para mi negocio y hoy por hoy también estamos empezando a tener legislación de protección de datos. Entonces, si a mí me roban los datos de mis clientes, me puedo ver en un problema ante la justicia, puedo tener que pagar multas gigantes o cosas por el estilo, o me puedo ver involucrado en juicios por haber perdido o por haber permitido que se fuguen los datos. Ustedes tienen que haber escuchado en estos últimos tiempos que hubo, por ejemplo, una obra social a la que le ingresaron y le robaron un montón de datos. ¿Qué pasa? Hay datos que están clasificados como sensibles. Por ejemplo, toda la información nuestra de filiación, o sea, el DNI, dónde vivimos y todo esto, es un dato sensible. Si yo le entrego a una empresa esa información, la tiene que proteger de la mejor manera posible. Los datos de salud, por ejemplo, las historias clínicas, los resultados de los análisis, o radiografías que tenga una entidad hospitalaria, también son datos sensibles. Todo eso está protegido por una ley de protección de datos nacional que está evolucionando para hacerse más dura. Lo que teníamos hasta ahora era bastante liviano, ahora se está trabajando en una ley mucho más difícil. En otros países, sobre todo en Europa, hay una ley de protección de datos durísima que puede llegar a hacer quebrar a una empresa si llegara
aplicarse las multas correspondientes a una fuga de datos cualquiera. Bien, avancemos. Como decíamos, la tríada básica que tenemos que priorizar es la continuidad, la integridad y la disponibilidad. ¿Qué significa cada uno de estos elementos? Bueno, la confidencialidad es el secreto de los datos que yo tengo. Es lo que decíamos recién, la protección de los datos. Yo no puedo estar difundiendo datos o permitiendo que se fuguen datos de mi implementación. Entonces tengo que tener un buen esquema de protección de confidencialidad. Después tenemos la integridad. La integridad es que los datos sean correctos, porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que un atacante ingrese en mis bases de datos, altere alguna información y bueno, esto me puede llegar a ocasionar un problema. Supongamos que yo tengo un banco y ingresa un atacante y habilita en una cuenta un saldo que no es el saldo que tiene. Y después extraen el saldo de alguna forma por algún medio, o una transferencia, o una extracción de dinero. La integridad es fundamental, porque la integridad tiene que ver no solamente con lo que yo dispongo, sino con a veces elementos de procesamiento. Si yo tengo una industria manufacturera y por algún motivo se alterara el dato de mi stock, yo podría tener problemas después en la línea de producción. Así que la cuestión de la integridad es el segundo factor de la tríada que yo tengo que priorizar de defender en mi organización. Y por último, la disponibilidad, que es que los datos tienen que estar disponibles. ¿Por qué tienen que estar disponibles? Bueno, porque justamente para eso tengo los datos, ¿no? Para poder operarlos y hacerlos trabajar en función del objetivo de mi negocio. ¿Qué sucede? Los ataques estos, los ataques pueden ir a cualquiera de estas líneas. Por eso yo tengo que siempre calificar la criticidad de los datos en función de la necesidad de que sean confidenciales, de que sean íntegros y que estén disponibles. Aquí lo que estamos tratando de exponer en este slide es que los activos críticos, cuando hablamos de activos críticos, hablamos de los datos más importantes de mi empresa. Como les decía recién, por ejemplo, como un ejemplo es, bueno, la nómina de empleados de una empresa, por ejemplo, es un activo crítico. La lista de clientes de un banco claramente es un activo crítico. El stock de una empresa manufacturera es un activo crítico. Entonces, para cada activo que yo defina como crítico, tengo que calificar cuál es el nivel de confidencialidad que necesito, cuál es el de integridad y cuál es el de disponibilidad. Eh, con esto yo hago un mapa que me permite después trabajar en proteger más uno que otro. ¿Por qué? Porque yo probablemente no pueda proteger todo de la misma manera y voy a enfocarme en proteger aquellos activos que sean más importantes para mi negocio. ¿Qué sucede con este tipo de matrices? Bueno, primero que tenemos que tener es un inventario de activos. Tenemos que saber qué datos tenemos, qué datos son importantes, bueno, y luego calificarlos en función de estas importancias, ¿no? Suele ser muy complicado decidir cuáles son los datos que tengo, porque uno podría decir, bueno, sí, es muy fácil, yo empiezo a hacer la cuenta y digo, bueno, el número de cliente, el nombre del cliente, el documento del cliente, el domicilio del cliente, pero eso es bien simple, pero cuando yo empiezo a hilar un poco más fino y, por ejemplo, quiero decidir cuál es la importancia de un cliente para mi empresa, tengo que ver en función de qué voy a decidir la importancia, ¿no? Y ahí entramos en todo lo que se denomina la infraestructura de datos o la taxonomía de los datos. Tengo que entender cómo se construyen los datos para poder saber qué datos tengo que proteger específicamente. Eso es para otro capítulo también. Tendríamos que profundizar en otra clase. Bueno, hoy estamos ante un fenómeno que es la infoxicación, la intoxicación de información. Tenemos tanta información dando vueltas y tantas firmas
de malwares y tantas cosas que al final de cuentas no tenemos la inteligencia necesaria o nos cuesta tener la inteligencia necesaria para definir las prioridades. Tenemos los escáneres que decimos, ¿no? Los escáneres son todos los elementos que están permanentemente identificando, identificando ataques. Los más comunes son los CBSS. Eh, ¿Qué sucede? Son los que buscan firmas de ataques o vulnerabilidades críticas. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos distintos contextos, ¿no? Si yo hago un si yo aplico un CBSS a un servidor de pruebas aislado es una cosa, pero si lo aplico a un core bancario es una cosa muy diferente. Entonces, si yo obtengo la misma puntuación de ambos elementos, estoy cometiendo un error porque la verdad que el core bancario es mucho más importante. Entonces, la verdad que el estándar de CBSS califica la gravedad de la falla en el código, pero no entiende el contexto. Por lo tanto, yo lo que tengo que tener muy claro es el contexto en el que hablo. Esto es parecido a lo que hablábamos de de, de la, de la clasificación de activos. Eh, porque siempre las cosas funcionan en torno a un contexto. Si yo tengo una computadora aislada, la computadora en mi casa, y está aislada, que sea vulnerable, por ahí no es muy importante. Pero si esta computadora es parte de la infraestructura de mi empresa, lo más probable es que digo, tenga mucha importancia protegerla. Este es el concepto que tenemos que ir visualizando. Bueno, nosotros lo que estamos proponiendo es elaborar un scoring híbrido, ¿no? Un scoring en el cual combinemos la gravedad técnica con el contexto y con la inteligencia de amenazas. La inteligencia de amenazas esencialmente es la clasificación de las amenazas. Ustedes probablemente hayan escuchado el concepto de riesgo. Cuando yo analizo una infraestructura, lo que tengo que hacer es determinar los riesgos a los que está expuesta esa infraestructura. Un riesgo es básicamente tiene dos componentes, ¿no? La probabilidad de que suceda y el impacto si sucede. La probabilidad, bueno, hay una serie de formas de tabular estos riesgos y dentro del análisis lo que tenemos son listas de posibles amenazas o posibles vulnerabilidades de los distintos sistemas que yo tengo expuestos. Y por otro lado, lo que tengo que hacer es trabajar en el concepto de inteligencia proactiva de amenazas, que es algo que resulta bastante novedoso, porque si bien las empresas que se dedican a seguridad están todo el tiempo escuchando el mundo de las amenazas, también sucede que hay veces que este mundo no habla de amenazas específicas. Por ejemplo, ahora actualmente hay una serie de servicios eh, que lo que se denominan son como phishing patrols o escuchas de, de sitios como las dark web o los grupos de Telegram, donde los delincuentes intercambian información de vulnerabilidades, ataques o incluso, como les decía yo antes, que se venden los kits de ataque a una infraestructura determinada y demás. La verdad que lo que hay que hacer es buscar permanentemente en estos lugares eh, si se está hablando de nosotros. Supongamos que yo tengo una empresa que se llama, no sé, la empresa de papa fundamentalmente, como yo me apellido papa, ¿no? La empresa de papa, y entonces resulta que hay alguien que escucho en Telegram que dice, bueno, acá yo tengo un kit de ataque a esta empresa, ya me tengo que empezar a proteger de esto. La idea es que esta inteligencia de amenaza funciona tanto a nivel defensivo como ofensivo. Defensivo en el sentido de informarme. Yo sé que están vendiendo algo para atacarme a mí, lo que tengo que hacer es tratar de entender cómo es este mecanismo de ataque que están proponiendo y
establecer las defensas necesarias para bloquearlo. A veces sucede que lo que hay que hacer es comprarlo, el kit este, y bueno, desarmarlo, a ver qué es lo que nos quieren, en qué nos quieren atacar. Y la otra posibilidad es ir al ataque. ¿Al ataque cómo sería? Y, por ejemplo, si están vendiendo algo para atacarme a mí o una cuenta, lo que puedo hacer es meter información falsa diciendo, bueno, no, el kit no funciona o esto o esta cuenta es mentira, que no es una cuenta del cliente, etcétera. Estamos en una fase en la cual se está trabajando mucho en desarrollar este tipo de defensas que si ustedes se imaginarán que hacerlo a nivel manual es muy complicado. Tener una persona, un grupo de personas escuchando permanentemente qué es lo que dicen las redes turbias, la dark web y los grupos y todo esto, es muy, muy laborioso y muy arriesgado en cierto sentido porque también, digamos, hay que meterse en sitios que son sumamente peligrosos. Entonces lo que se hace es se trabaja con herramientas de inteligencia artificial que escanean toda esta información, la califican, la ordenan y nos dan una prioridad real de qué es lo que tengo que hacer yo con toda esta información que recibo. Bien, si hay alguna pregunta, podemos parar un poquitito, si no, continuamos. Bueno, por el momento parece que no hay pregunta. Vamos, vamos adelante. Tenemos ahora la detección conductual. Como decíamos, el método tradicional es el de las firmas, que es buscar una huella en los ataques. Una huella digital, obviamente, ¿no? Una firma digital. El método moderno es ya entender cómo está funcionando la infraestructura. Yo tengo que establecer un baseline o una línea base de cómo está funcionando mi infraestructura y cualquier desvío de esta línea base puede significar o me puede estar informando de un ataque o de una vulnerabilidad que yo no tenía defendida y que está siendo explotada. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, al lado derecho de la imagen, que dice anomalía que a las 8:30 m hay una descarga de 10 gigas. Bueno, ¿qué es una descarga de 10 gigas? Y si yo normalmente mi red no descarga de más de, no sé, 30 megas por hora o en una hora determinada y de pronto me descarga 10 gigas, quiere decir que ahí hay algo raro. ¿Qué hago? Lo bloqueo para empezar a hablar, bloqueo eso si lo detecto y después lo investigo. No puedo hacer otra cosa porque esto son situaciones que van sucediendo en cualquier momento del día, a cualquier hora. Por eso, lo que es conveniente es tener dispositivos que reaccionen de manera automática ante estas anomalías. Establecer una línea base es un trabajo que se puede hacer, que se hace normalmente con herramientas. Por ejemplo, en una red local, yo puedo entender cuál es el tráfico entre cada equipo de mi red, el tráfico estándar, y establecer un delta que en el caso de que sea de ese delta superado, yo puedo señalar eso como un posible positivo de ataque. También puedo ir por la inversa, ¿no? Si de pronto veo que hay muy poca actividad sobre un servidor, también lo que tengo que hacer es investigarlo, porque puede ser que ese servidor haya sido intervenido y no esté respondiendo. Entonces, el tema de la línea base es un aspecto muy importante para después poder desplegar sistemas que detecten cualquier desvío de esta línea base y me vayan alertando. ¿Qué sucede en una instalación real? Y bueno, depende de la magnitud de la instalación, puede ser que mis datos sean tanta cantidad de datos, tanta información, que no se pueda procesar fácilmente. Por eso lo que se está empezando a hacer es a utilizar de nuevo sistemas de Machine Learning que lo que hacen es analizan todo esto de manera automática y descartan falsos positivos generando alarmas sobre aquellos temas que realmente tengan algún sentido
investigar. ¿Por qué? Porque supongamos que un día aparece una descarga muy grande de un servidor, pero yo también tengo la información correlacionada de que ese día se iba a hacer un desarrollo muy especial sobre ese servidor que iba a implicar esta descarga. Si yo alimento a mi sistema con toda esa información, puedo descartar esa descarga como un falso positivo. La cuestión es que toda esta inteligencia hay que ir alimentándola en el sistema Machine Learning para que el sistema después pueda reaccionar correctamente y no generar alertas que después no nos saturen y no podamos atender. Bien, el playbook, el playbook de supervivencia. ¿Qué pasa cuando pasa algo? Esto es una cuestión eh, ya muy tradicional en el mundo informático, y es muy tradicional que no esté suficientemente atendida. Vamos a decir lo que sucedía hasta hace un tiempo. Teníamos que tener playbook. ¿Qué es un playbook? Un playbook es una lista de cosas que hay que hacer ante un evento determinado. Es como dice el nombre, es un libro, la forma del libro del juego, ¿no? Es como la estrategia que establece un director técnico frente a un partido de fútbol. Dice, bueno, si pasa tal cosa, eh, yo lo que tengo que hacer es defender de tal manera. O si veo que el equipo contrario está flojo de la defensa, tengo que atacar de tal otra manera. Ellos estudian todo esto, generan una serie de estrategias previas y luego las van implementando según el suceso que haya. Lo más clásico y lo más conocido de esto son, por ejemplo, los planes de evacuación de un edificio. Si yo tengo una alerta de incendio en un edificio o una alerta determinada en un edificio, eh, vieron que por las paredes en general hay unos carteles pegados que dicen por dónde hay que escapar. Y en muchas empresas, sobre todo empresas grandes, lo que se hacen son ejercicios de escape. Bueno, o de escape o de mitigación del problema, ¿no? El playbook es eso, es una guía que paso a paso me dice cómo tengo que hacer yo para superar determinado evento. ¿Por qué tiene que ser una guía escrita? Porque yo no puedo improvisar cuando estoy frente a un problema. Porque si yo empiezo a improvisar frente al problema, lo más probable es que o no termine de determinar con claridad qué clase de problema es, entonces no voy a poder aplicar la estrategia correcta, o voy a dudar en aspectos de la estrategia para mitigar el efecto del incidente. En general, lo que voy a hacer es tener problemas para después restaurar mi infraestructura. Entonces, la idea es tener esto escrito y probado. ¿Probado cómo es? Y hacer simulacros. Como hacemos simulacros de evacuación ante un incendio en un edificio, hacemos simulacros de problemas o irrupciones de situaciones en nuestra infraestructura. Un playbook se puede aplicar tanto a temas de ciberseguridad como a temas de falla de infraestructura. Se me rompe un servidor, ¿cómo hago para restaurar el servicio o evitar que esa rotura del servidor me genere problemas en el servicio que yo estoy dando? Eh, Hay dos estrategias fundamentales, una es el DRP y otra es el BCP en materia técnica, pero bueno, en definitiva, todo esto, cómo articula con lo que estamos viendo en esta formación? Y articula de esta manera. Los playbooks hasta hace unos años eran simples reglas escritas que se activaban en función de un suceso y se generaba un comité que hacía el comité de emergencia, que lo que hacía era operaba el playbook ante el incidente. Hoy día, a nivel ciberseguridad por lo menos, no tenemos tiempo. Antes esto eran los primeros 30 minutos desde el incidente hasta que se activaba el playbook, más o menos tenía espacio para trabajar. Hoy no podemos hacerlo. Hoy no tenemos manera de ejecutar un playbook manual de esta forma. ¿Por qué? Porque los ataques ya son brutales, tienen una velocidad de procesamiento enorme y no nos da tiempo ni de enterarnos de que
de que ocurrió un incidente para poder activar el playbook. Hay una regla de oro que sí se mantiene, que es la de preservar la evidencia. ¿Por qué? Porque yo a partir de la evidencia, o sea, de la evidencia que es, cómo está la información en mi equipamiento y qué elementos fueron vulnerados y qué datos fueron corrompidos y si tengo suerte, el código del malware, ¿no? ¿Para qué lo tengo que preservar esto? Y con dos finalidades. Una, aprender y decir, bueno, listo, este malware funciona de tal manera, ataca de tal forma y prevenirme para la siguiente vez que me suceda. Y la otra, para fines legales, porque si yo consigo determinar de dónde proviene el ataque, posiblemente pueda operar legítimamente desde la justicia para por lo menos conseguir desarticular una banda o conseguir alguna solución. Además, en la industria del seguro, que, bueno, buena parte de las empresas hoy tiene seguros contra ataques informáticos, requieren la preservación de la evidencia para poder analizar si el ataque fue real o no, o demás. Es lo mismo que cuando uno tiene un seguro de un auto, lo que tiene que preservar es el daño del auto. Por eso nos hacen sacar la foto y mandarla a la compañía de seguros para demostrar que hubo un accidente determinado. Hoy día, lo que se utiliza son las respuestas con orquestación SOAR. Van a escuchar varias siglas diferentes en el mundo. SOAR es lo que se resulta más tradicional, si se puede decir tradicional, algo que tiene 4 o 5 años de historia nomás, ¿no? Pero bueno, esto es mucho más automático, ¿no? Cuando se detecta una amenaza, inmediatamente se alimenta una inteligencia artificial con esta amenaza y la inteligencia artificial determina qué playbook va a aplicar para mitigar el efecto de este ataque. Lo que se hace inicialmente, se contiene la amenaza y luego se restaura el servicio, si es que es restaurable. Nuevamente estamos hablando de mantener la preservación forense de la información, porque, una vez más, al yo automatizar toda la defensa, tengo que tener rastro de qué es lo que resolví para poder después mejorar mis defensas a futuro para que esto no vuelva a suceder. Bien, hablemos de resiliencia. Uno de los temas en los que vamos a enfocar en el workshop que vamos a dar en esta cursada es el tema de la resiliencia empresarial. Hay dos tipos de resiliencia. Una resiliencia es la que se llama DRP, que esa en qué consiste? En recuperar la infraestructura. Habitualmente lo que tienen las empresas grandes es un data center, digamos, productivo y un data center de reserva, un data center de respaldo. Eh, Cuando hay un problema en el data center productivo, se pasa a operar en el data center de respaldo. Esto tiene múltiples variantes. Hay la más primitiva es el data center productivo, el data center de respaldo. Otra es el funcionamiento en conjunto de ambos data centers. Entonces, si uno se rompe o si uno tiene un problema, el otro sigue dando el servicio. Eh, pero en definitiva lo que se busca es la continuidad del negocio. Por eso hay una disciplina adicional que va más allá de la tecnología propiamente dicha, replicada o que tenga capacidad de restauración, que es la del Business Continuity Plan, que es esta sigla que dice aquí BCP. ¿Por qué? Porque el negocio no siempre depende 100% de la tecnología, o mejor dicho, hay veces que la tecnología puede resultar tan dañada que el negocio sí se vea dañado o se vea afectado. ¿Recuerdan lo que hablábamos de la tríada? Continuidad, integridad y disponibilidad. Estamos hablando de la continuidad. Si el negocio se ve dañado en su continuidad, tengo un problema. Si yo tengo mi página web a través de la cual vendo permanentemente mi servicio y esta página web tiene una caída, me pierdo de vender. Con lo cual yo necesito tener alguna forma alternativa
más allá de trabajar en restaurar la página, puedo tener una forma alternativa de operar. Por ejemplo, podría operar por WhatsApp. Y si mis clientes no me consiguen eh, comprar a través de la página, que me compren a través del WhatsApp. El BCP es la continuidad de negocio como objetivo fundamental. ¿Qué pasa? Nosotros los tecnológicos, antes lo único que pensábamos era en recuperar la operación desde el lado de la tecnología, entonces nos empeñábamos en generar infraestructuras duplicadas y cosas por el estilo. Ahora tenemos un enfoque diferente que es, en definitiva, la tecnología lo único que hace es soporta el negocio. Entonces lo que importa es el negocio. Así que nos enfocamos en darle continuidad al negocio. De nuevo, hay mil maneras alternativas. Ustedes habrán ido a algún organismo público y los miraron con cara de nada y le dijeron, no, hoy no anda el sistema. Y la verdad, hay mil maneras de hacer funcionar el sistema que no sea con el sistema informático. Por ejemplo, yo podría tomar el requerimiento de las personas que vienen al organismo, tomarlo manualmente y después, cuando el sistema se restaure, ingresarlo al sistema. ¿Qué pasa? Eso nos trae una serie de inconvenientes, inconvenientes operativos, inconvenientes de seguridad, porque una cosa es que alguien me atienda en un escritorio frente a frente y ingrese mis datos o tenga un diálogo conmigo personal, contenido en un box y que no sale de ahí, y otra cosa es que haya un papel con las cosas que yo estoy pidiendo o estoy trabajando y que ese papel quede en un escritorio y que quizá alguien pasa, agarra el papel y se lo lleva y se lleva información quizá confidencial mía. Pero bueno, teniendo los recaudos correspondientes, suele haber formas diferentes de mantener la continuidad del negocio o la continuidad del proceso sin fallar en la seguridad. Eso es lo que tenemos también que cuidar. Es una especialidad muy seria, hay muy poca gente que sabe trabajar de verdad en el aspecto de BCP porque hay muchos temas conexos con el BCP que hay que determinar. Por ejemplo, cómo es la infraestructura crítica, cuáles son los datos críticos, cuáles son los tiempos mínimos de recuperación que yo necesito para que el negocio no se vea afectado o para que el negocio simplemente pueda seguir fluyendo. La verdad que es una especialidad muy, muy interesante. La vamos a abordar en la formación, no de manera completa, pero sí vamos a abordarla de manera un poco más profunda, como por lo menos para tener una base para poder continuar después el trabajo, ¿no? Estudiando. Bueno, y la última línea de defensa, que son los backups inmutables. Yo ya les comenté hace un rato que finalmente el dato es la joya de la corona acá. El dato es lo que tengo que defender, porque yo el sistema lo puedo restaurar desde un backup o puedo, supongamos que me afectan toda la implementación, me, me encriptan todos los servidores, yo puedo borrar los servidores, bajar un backup que tenga de los programas y puedo seguir funcionando. Me puedo agarrar, también puedo ir a un data center de terceros, a otra persona, a uno prestado, y me bajo los programas míos y puedo seguir funcionando, pero siempre tengo que tener los datos. Si no tengo los datos, estoy frito, no tengo manera de recuperarme. Por eso, lo que se está trabajando mucho y muy fuertemente en los últimos tiempos es en establecer sistemas de backup que sean inviolables. Lo que sucedía hasta hace unos años era que, supongamos que entraba un ransomware en mi empresa, me bloqueaba todos los servicios, me encriptaba todos los datos, y el sistema de backup, como era tonto, backupeaba el ransomware, o sea, los datos encriptados por el ransomware me los backupeaba, con lo cual yo perdía los datos que tenía respaldados porque los pisaba con los datos alterados, ¿no? Encriptados. Bueno, claramente eso nos dimos cuenta que sucedía y empezamos a generar estrategias. El backup del backup,
o las copias instantáneas, digamos, guardadas en función del calendario. Entonces íbamos probando si un backup estaba encriptado o no, íbamos al anterior, y si no al anterior, y si no al anterior. Pero todo eso, ¿qué tiene? Tiene un problema que es que tarda mucho en restaurar, y por otro lado, en la medida que yo tengo que ir a un histórico de mi información, pierdo información, porque la información hoy día fluye de manera permanente. Si yo me pierdo 10 minutos de operación, me estoy perdiendo un montón de información que por ahí es vital para mi negocio. De manera que lo que se trabajó es en desarrollar estos backups inmutables, que ya les digo, con una cuestión de estrategia de analizar la entropía de los datos, consiguen detectar cuando el dato está sano o cuando está encriptado. ¿Por qué? Porque los sistemas saben más o menos qué tipo de datos yo guardo. Cuando ven que estos datos, esta tipología de datos que yo guardo habitualmente no coincide con lo que se está queriendo guardar ahora, ya entiende que esto puede tener un problema. Así que además, estos backups suelen estar muy encriptados, o sea, los backups nuestros, ¿no? Encriptados sanamente, no encriptados como hace el atacante con el ransomware, sino encriptados bajo una estrategia propia, para que también sean inaccesibles. Entonces yo pueda también evitar la pérdida de datos porque alguien acceda a mi backup y me robe información de mi backup. Bueno, el ciclo de la ciberresiliencia es anticipar, resistir y recuperar. Como hemos repasado en todo este rato que estamos trabajando, anticipar es entender cuál es el entorno en el cual yo me muevo, identificar los activos críticos, identificar aquellos elementos que sean vulnerables, resistir, entender de manera activa cómo es que me están atacando o cómo es que me pueden atacar, y resistir el ataque, bloquearlo. Y por último, recuperar, porque de nuevo, como siempre digo, no es cuándo nos va a pasar, no es si nos va a pasar o no, sino cuándo nos va a pasar. Y cuando nos pasa, nos tenemos que recuperar. Entonces, cada uno de estos tres pilares es fundamental tenerlos bien preparados y bien sólidos. La anticipación, la resistencia y la recuperación, yo diría que sobre todo la recuperación. ¿Por qué? Porque todos estos elementos implican inversiones grandes. La inversión de anticipar es una inversión importante. La inversión en resistir es también una inversión muy importante en general. Los productos que hay que tener en una infraestructura fuerte para estar bien defendido son caros. Y la recuperación es en realidad lo que me va a dar la posibilidad de seguir con mi negocio, con lo cual es lo fundamental. Lo que yo tengo que hacer es poder continuar mi negocio. Si yo tengo que tener 3 nubes desparramadas en el mundo, para que si hay una guerra en un país no me puedan afectar esa nube, y yo puedo usar la nube en otro lugar, bueno, lo tengo que hacer. Eh, Claramente la inversión que yo vaya a hacer está en función de lo que tenga que defender y el riesgo que tenga en el ataque a estos elementos. El, si lo que yo tengo que defender es muy importante, claramente voy a tener que hacer una inversión mayor. Si es algo menor o algo que yo puedo recuperar rápidamente, bueno, probablemente pueda relajar algunas de las otras inversiones. Por eso siempre lo importante desde el punto de vista del profesional de de la ciberseguridad es tener balanceados los tres aspectos. Bueno, lo que decíamos, vamos a ir cerrando la clase de hoy. El conocimiento técnico, como lo hemos dicho en esta breve clase, es insuficiente si no se acopla a la dinámica del negocio. Si no se entiende la dinámica del negocio y el impacto financiero que puede tener una parada de la informática, o la parada de la infraestructura, o un daño a la infraestructura, no podemos tener muy claro dónde poner el foco de mis inversiones. La perspectiva de riesgos es lo que más se entiende en los boards,
nosotros lo que hacemos mucho hincapié en la formación es, es en aprender a hablar con los directorios y con los dueños de la empresa. Porque quien pone la plata es la empresa y a veces desde el punto de vista del lado técnico, del lado de la informática o de la ciberseguridad, no sabemos decir bien por qué tenemos que hacer ciertas inversiones. Y quien está a cargo del negocio necesita saber por qué razón tiene que gastar tanto dinero para una cosa determinada. Entonces tenemos que aprender a hablar en términos de riesgos, en general el empresario, el director de una empresa, el dueño de una empresa entiende de riesgos. Yo le puedo decir, mira, el punto es, si me atacan de determinada manera, el riesgo que tengo es tal, ¿no? De que las cosas dejen de funcionar o dejen de funcionar por mucho tiempo y el impacto económico va a ser tal. Supongamos, si yo me van a parar la infraestructura tecnológica durante 3 días y yo cada día gano 10 millones de pesos, y bueno, el impacto económico de esto va a ser 30 millones de pesos más todos los reclamos de los clientes, más la afectación reputacional de mi empresa, más, quién sabe cuántas cosas más. Entonces yo tengo que aprender a explicar todo eso a, la dirección de la empresa y de esta forma conseguir un lenguaje común que nos permita, por un lado, expresar esto. Y por otro lado, que al entender del lado de la dirección qué es lo que nosotros estamos expresando, se pueda asumir el riesgo, porque los riesgos hay esencialmente tres formas de mitigarlos: corregirlos, es decir, resolver el problema tecnológico que me genera esa vulnerabilidad, mitigarlos con un seguro o con alguna acción que reduzca el riesgo, o asumirlo, que es decir, bueno, está bien, la verdad yo no puedo poner 10 millones de dólares para comprar la parafernalia tecnológica para defender la empresa porque no me parece económico. Entonces asumo el riesgo de que esto me suceda. Pero el dueño de la empresa, el director, tiene que saber a qué se está exponiendo cuando dice, bueno, listo, yo no voy a hacer la inversión. O voy a hacer la inversión determinada, menor, media o mayor, para poder catalizar este riesgo. Esta es una de las cosas que más vamos a hacer hincapié en la formación, que bueno, se ha dado ahí en llamar el workshop en ciberseguridad y defensa híbrida con inteligencia artificial. Vamos a aprender cómo introducir en la toma de decisiones todos estos factores, cómo evaluar amenazas con alguna herramienta de inteligencia artificial, cómo generar reportes de riesgos con inteligencia artificial y de esta forma poder armarnos de herramientas para poder defender correctamente las infraestructuras. Bueno, aquí están los detalles de la formación. Van a ser 6 horas en 3 encuentros. La certificación es un paquete de 70% de asistencia, o sea, si nosotros cumplimos el 70% de la asistencia, vamos a poder tener la certificación en esta cursada. Acumula 6 kines de crédito para futuras formaciones. Ustedes saben que Kinetec tiene una estrategia de kines, que son créditos para después descargar otras capacitaciones, tener algún beneficio en la carga. Y bueno, esto aplica a perfiles de TI, legales, analistas y demás. El workshop pasado que dimos, por ejemplo, estuvo muy interesante porque había un par de abogados y se dio una dinámica muy, muy interesante en, por ejemplo, los impactos legales de un ataque o la soberanía de los datos en el contexto de una operación cualquiera tecnológica. Así que bueno, les recomiendo que tomen la capacitación. Y ahora, si tienen alguna pregunta o si quieren, abrimos la conversación. eh, Estamos disponibles. Bueno, si no tenemos preguntas,
Vamos a cerrar la jornada. Bueno, muchísimas gracias a todos por sumarse. Los esperamos en la capacitación, en el workshop, que se estará lanzando entiendo que el mes que viene, en las próximas semanas, y les vamos a enviar un email eh, con alguna información adicional de esta formación para que tengan por lo menos algo que se hayan llevado en material. Hasta pronto.